Vamos a calcular las sombras de una casa en perspectiva militar. Por ejemplo, tenemos una especie de prisma parecido a un cubo. Hacemos verticales. Y tenemos ahora también, esto es de 90 grados, aquí también 90 grados. Y ahora, por ejemplo, dibujamos un tejado aquí por la mitad. Sigue esta dirección. Una paralela aquí, una paralela aquí. Y tengo ya la arista superior del tejado. Dibujo también aquí, por ejemplo, un rectángulo vertical. Hago la dirección esta, hago la dirección esta. Cojo aquí una altura, tengo aquí un tejado y ahora hago la dirección esta y por el centro hago la dirección de la pendiente hasta que obtengo ahí el punto de intersección, obteniendo ya ahí el tejadillo. Bueno, vamos a hacer por ejemplo aquí un balcón, pues por ejemplo que venga por aquí. Es un poco grande para este detalle, pero bueno, es más que nada para ver cómo se calcula. Tenemos esto que es ortogonal, entonces aquí también va a ser ortogonal. Entonces tenemos el grosor del balcón y vamos a continuar la casa para que lógicamente el balcón no esté en el suelo. Y ahí tenemos ya una casa en perspectiva militar, donde en realidad aquí es donde experimenta la reducción. Tenemos, por ejemplo, la barandilla por aquí. Aquí enfrente cojo también la misma altura y hago la línea esta. Y aquí el grosor de la puerta por detrás. Bueno, vamos a ampliarle, por ejemplo, un trozo aquí. Pues, por ejemplo, por aquí. Siguiendo la dirección de estas líneas, hago el prisma a 90 grados también, levanto una vertical y ahora aquí, por ejemplo, vamos a hacer el tejado en esta dirección. Por ejemplo, hasta aquí. Esta paralela a esta. Bueno, tenemos ahí ese detalle y vamos a calcular rápidamente las sombras. Entonces tenemos, por ejemplo, este punto tiene su proyección en el suelo. Si continuamos la línea esta, sigue esta misma dirección, continuamos esta, tiene su proyección en el suelo aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de este punto pues sea esta. Eso quiere decir que el rayo de luz viene en esta dirección y que por el suelo proyecto este punto sobre la pared, traigo una paralela, por el suelo queda aquí. Entonces, por el suelo la dirección de los rayos solares es esta. Tenemos las dos direcciones. Entonces, la del suelo me interesa que pase por este punto. Entonces, hago una paralela a esta, por ese punto, hasta que corte aquí. Levanto una vertical, corta aquí, entonces 1 y efectivamente debe pasar por este punto. Ahora hago la dirección del rayo y tengo que corta aquí. La sombra de este punto es esta. Nos acercamos un poco. O sea, la sombra de este punto es esta. Si quiero saber la sombra de este otro punto, pues tendré que prolongar esta línea y prolongar esta y hago esta línea y donde corte aquí a la paralela al rayo, pues ya lo uno con este punto de atrás. Entonces todo eso queda en sombra. Como ahí se ve muy mal, porque está muy pequeño, vamos a hacerlo aquí un poco más en grande. Vamos a poner esto para que se vea mejor, así. Tenemos el detalle ese arquitectónico. Y decíamos que simplemente este punto, tiene su proyección en el suelo, ahí. Entonces hacíamos la dirección esta. Esto por aquí detrás viene así. Entonces esa dirección resulta que corta aquí y corta aquí ese plano vertical. Es tal que la intersección de los dos planos es esta. Entonces la sombra de este punto
siguiendo la dirección del rayo, pues será esta, por ejemplo. Entonces, tenemos, si la sombra de este punto es esta, la de este va a ser una paralela. ¿Cómo sé hasta dónde va a llegar? Pues prolongo la línea de la base de ese detalle arquitectónico hasta que me corte a la línea que pasa por esos dos puntos. Entonces, uniendo ahora este punto con este, detecta ahí la sombra de ese punto, que lógicamente uniéndolo con ese de arriba me produce todo esto en sombra. Si esto queda más hacia adentro, pues queda en sombra. Si queda más hacia afuera, pues lógicamente esto va a quedar en luz. Bueno, pues la sombra real de eso sería este detalle por aquí, este detalle y luego todo esto. Bueno, que aquí vemos solo una esquina, o sea, vendría por aquí y hasta allá. Aquí se vería pues el detalle este de aquí arriba y el detalle este de aquí. Bueno, si quiero calcular la sombra de este punto, siguiendo el mismo procedimiento, pues tengo por el suelo es esta dirección, resulta que acotamos hasta aquí, es por el suelo esta dirección, levanto una vertical y ahora uno con este punto. Y ahora simplemente la dirección del rayo es esta, corta aquí. La sombra de este segmento es esto. Resulta que el tejado corta aquí. Entonces uno este punto con este y ya tengo la sombra del tejado. Ahora haciendo una paralela, pues tengo que el rayo solar viene por aquí, pues llegaría hasta ahí. O sea que esta es la sombra de este detalle sobre ese tejado. ¿Por qué hacemos todo esto? Lógicamente el rayo viene por aquí, su proyección por el suelo pues viene según esta dirección, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el rayo, si viene por aquí, pasa un plano vertical por el rayo y corta el suelo según esta línea. O sea que en realidad la proyección ortogonal del rayo es esta línea que tenemos aquí, que es la que estoy utilizando siempre pues para hacer esto de aquí y para hacer también la línea esta que viene por aquí abajo, ¿vale? Bueno, tenemos ya entonces la sombra. Vamos a sombrear mejor con este. Aquí tenemos la sombra de esto y aquí tendríamos esta. Bueno, si queremos calcular la sombra de esto, la sombra de una vertical sigue esta dirección, la sombra de una sobre un plano horizontal, sobre un plano vertical será una vertical, la sombra, la luz, el rayo de sol sigue esta dirección, una paralela a un plano vertical es esto y luego tenemos esto. La sombra sería esto. Luego tenemos la sombra de la barandilla, esto viene por aquí siguiendo la dirección del suelo, por ahí también tendría esto. Y ahora tenemos que nos habían dicho que esta era la sombra de este punto, entonces la sombra de este será una paralela, la sombra de esta será una paralela a esa línea ya que es un plano horizontal. Seguimos la dirección del rayo, bueno, viene más hacia aquí. Y ahora hacemos una paralela a esta y donde corte lo unimos con esto. Tenemos que la sombra es esta. Por aquí lógicamente es una paralela a esa y ahora uniremos con este punto el final. Bueno, tenemos entonces ya la sombra que proyecta el balcón por ahí abajo. Bueno. Ahora tenemos, como tenemos esta dirección es la que provoca una recta perpendicular al plano sobre este plano. Entonces la sombra de esta línea será también una paralela a esa dirección. Igual que la sombra de esta línea será una paralela a esa dirección. Eso quiere decir que si corta aquí lo que nos queda de este tramo, aquí haciendo el rayo, corta aquí. Entonces, bueno, más exactos aquí. Entonces la sombra de esto será una paralela y será aquí una paralela a esto. Lógicamente esto tiene que estar en concordancia con esto. Si esto hubiera entrado aquí, pues esto llegaría hasta ahí. O sea, llegaría así y luego lo otro se metería aquí adentro, ¿no? Porque siempre esto es la esquina, la sombra de la esquina. Eso quiere decir que la sombra de la barandilla
viene por aquí y viene por aquí. Y ahora sube hasta aquí. Sigue esta dirección, que es esta. Y entonces el punto del final, haciendo el rayo por el espacio, que es este, corta aquí. Ese es el punto del final. Y ahora tenemos que la sombra de una línea vertical sobre un plano vertical es una línea vertical, hasta que llega aquí. Y entonces al llegar aquí, es ya esto hacia así, se perdió ahí la línea, hacia así. Ya que es la sombra de esto. Bueno, decíamos, al llegar aquí, pues esto cambia hacia esta dirección, hacia aquí. Porque en realidad la línea vertical sobre el plano vertical, pues su sombra es vertical. Ahora luego viene por aquí. Bueno, las sombras de todas estas líneas verticales serían verticales aquí abajo. Y como ya sabemos, al llegar aquí abajo es cuando cambian esta dirección. Bueno, tenemos entonces ya la sombra del balcón. Hay que decir que también falta, igual que hicimos la sombra de este detalle, luego viene por aquí y luego viene por aquí. Pues viene por aquí, luego una paralela a esa, como es sobre este plano será paralela. Y en el punto este, si subimos la dirección del rayo, nos acercamos un poco. Si subimos la dirección del rayo, decíamos, este punto sube exactamente hasta aquí, donde empieza la otra sombra, ya que esta es la continuación de esa de ahí abajo. Bueno, tenemos ya, parece que todo el balcón, todo completo, y lo mismo, las sombras de los detalles estos seguirían esa dirección, siempre paralelas a esta dirección, por el suelo, todos. O sea, las sombras de estas líneas verticales serán todas paralelas a esta dirección, porque la sombra de una vertical sigue esa dirección. O sea, estaba diciendo que la sombra de las verticales siguen todas la dirección esta. Entonces van a seguir todas la dirección de la proyección del rayo. Bueno, tenemos, entonces, decíamos que la dirección viene por aquí, la del suelo, y la del espacio viene por aquí. Entonces la sombra de este punto es esta. Y la sombra del extremo será por ahí. Eso quiere decir que, en realidad, ahí de la sombra solo vemos este detalle. Y ahora para la sombra de aquí atrás, tenemos que esto tiene esta altura, seguimos la dirección del suelo y seguimos la dirección del espacio. Bueno, pues si yo continúo, por ejemplo, esta línea hasta aquí, pues tengo que en realidad la sombra de esta línea, si se viera ahí detrás, que no se ve, pues pasaría, ya que tenemos que la sombra de este punto es este, pues la sombra de toda esta línea llegaría hasta aquí. Lo mismo haríamos con esta pendiente hacia allá y luego la dirección del suelo de esto. Pero bueno, queda todo detrás, con lo cual ya no tiene sentido hacer más que esto. Sí hay que decir que si realmente aquí se proyectara la sombra de esta casa y aquí la de esta, la intersección de las dos sombras, por ejemplo, que este tejado pues viniera por aquí, así, y la sombra de este punto fuera este, y por ejemplo que la sombra de este tejado pues tuviéramos el vértice aquí, y luego la sombra de esto, por ejemplo, fuera esto, así. Bueno, pues tenemos que la intersección de las dos casas, al hacer aquí la dirección del rayo, pues lógicamente nos detectaría este punto, o sea, este punto y este estarían alineados. Lógicamente, como esto está más hacia aquí, pues ya no se da ese caso, ya que en realidad ese punto que estaría ahí detrás, pues ya no coincide aquí con la vista que tenemos. Bueno, vamos a concluir con algún detalle, aunque esté todo desproporcionado, era solo para ver las sombras. Si por ejemplo pongo aquí una especie de portal también desproporcionado, solo para ver el cálculo de sombras en esta perspectiva militar, tengo por ejemplo un escalón, tengo otro vertical, tengo otro con esta dirección y vamos a poner por ejemplo aquí una puerta.
Pues igual que seguimos aquí, dirección por el suelo, vertical, dirección por el suelo, vertical, dirección del rayo, corta aquí, paralela y unir este punto con este. O sea que en realidad esa sería la sombra. Bueno, ahora habría que ya no es una cuestión de dibujo técnico, ver medios tonos. En realidad hemos hecho contrastes, que es lo que nos calcula el cálculo de sombras o esciografía, que se llama. Ahora bien, hay tonos medios. Por ejemplo, este sería más oscuro que este, porque este incide la luz ortogonalmente. Este también sería más oscuro, pero no tanto como este, ya que es todavía más ortogonal este que este. Perdón. Cuanto más ortogonal sea, más luz tiene. Entonces, sí, efectivamente, este es más ortogonal que este a la luz, por lo tanto, aquí estaría más oscuro que esto. Entonces, la oscuridad que representa todo este plano también corresponde a las verticales de las escaleras. Y, lógicamente, aquí la luz incide más ortogonalmente, entonces esta pared también está más clara. Pero esta que tenemos aquí, mucho más oscura todavía que esa pared. O sea, esto más oscuro. Bueno, obviamente esto sigue siendo más perpendicular que esto, entonces esto es más oscuro. Pero al mismo tiempo habría que tener varias calidades. Esta sería todavía más oscura, o sea que podríamos ir cogiendo tonos medios por muchos lados, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, pasa que esto ya oscurece mucho. Tenemos lo que decíamos, este era más oscuro que ninguno, entonces le damos así sutilmente, a ver si sombreando con este mezclamos un poco esto. Luego este tenía oscuridad, pero este todavía más. Pasa que tampoco quiero oscurecerlo de manera que parezca la sombra esta que hemos arrojado ahí, que es la más intensa. Vamos, que sería más oscuro. Luego entre esto y este es más ortogonal, pues este es más oscuro. Bueno, tenemos por ejemplo entre este y este es más ortogonal a la luz, entonces este va a resultar más oscuro que este de aquí, que va a tener más oscuridad que este, aunque aquí están casi a la par, pero bueno, este va a tener ligera oscuridad mayor que ese, mientras que este pues ya llega más oscuridad. Entonces pongo así, aunque no tendría tanta, lógicamente no va a ser la misma sombra que esta. Entonces una sombra media, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, esta sería más oscura. Lógicamente, habría que tener el medio, no sería tan oscura, pero sería más oscura que esta. Esta más oscura que esta un poco más que esta más oscura que ninguna, esta todavía más oscura que esta. Bueno, las dos más o menos son igual de oscuras. Y por ejemplo esta sería bastante oscura, pero esta todavía más, ya que esta es más ortogonal a la luz, o sea que aquí habría que oscurecer más. En fin, podríamos seguir calibrando. La oscuridad que hemos metido aquí, que es bastante oscura, un valor medio, también aparecería aquí sobre este plano y sobre los planos paralelos como este. Este tendría la misma luz que esta prácticamente por estar paralelo. Y bueno, se podría seguir analizando cantidad de tonos, pero en general pues es eso, hay que conjugar un poco la perpendicularidad de los rayos. Cuanto más perpendicular más luz, y cuanto más lateral, tangencial o periférica, pues se va perdiendo la intensidad de la luz. Bueno, pues esta sería la perspectiva militar con cálculo de sombras en el ejemplo de una casa. Hay que tener en cuenta en la perspectiva militar que las plantas aparecen en verdadera forma, teniendo en cuenta la escala, y que la escala se aplica si, por ejemplo, estos son 1, 2, 3 centímetros, pues 3 centímetros que, por ejemplo, corresponda a 3 metros, 3 centímetros a 300 centímetros, la escala sería 1, 100, simplificando. No. O sea que siempre es, si estos son 3 centímetros, cogemos el tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real,
y esa es realmente la escala de ese dibujo, ¿no? Entonces, en el caso este pondríamos esta escala, 1,100, o sea que 1 centímetro corresponde en realidad a 100 en la realidad, o lo que es lo mismo, 1 centímetro es 1 metro en este dibujo. Mientras que luego tendríamos, por ejemplo, otro detalle y es la reducción. Si por ejemplo esta reducción, llamémosla el tamaño real siguiendo la escala es b, entonces como a se reduce a b, pues lo mismo, escala es tamaño del dibujo, que es a, partido en tamaño real, que es b. Bueno, pues esta sería la escala de reducción sobre las alturas, que siempre venimos cogiendo más o menos en estas perspectivas la mitad, que quiere decir que aquí ponemos la mitad de la medida real. O sea que en realidad la medida real sería esta, sería la real, ¿no? Pero bueno, por efecto de la perspectiva, como si hacemos un cubo, pues el cubo, para que parezca un cubo visto desde arriba, pues tendremos que darle a las alturas menos dimensión. Entonces el cubo aquí tiene, por ejemplo, 2 centímetros, aquí debería tener 2 en el espacio, pero lógicamente ponemos 1, la mitad, para hacer el efecto de perspectiva. De esa forma tenemos las dos escalas. La escala respecto al tamaño original de la casa y la escala de reducción sobre el eje vertical.